La paz esté con ustedes. Amigos, nuestra primera lectura es una de mis favoritas en el Antiguo Testamento. Es una especie de gema oculta y he estado inspirándome en ella por muchos años, compartiéndola en charlas, retiros y demás, y no es muy conocida. Es un relato raro, extravagante. Tiene que ver con Elías y la viuda de Sarepta. Como es típico en la narrativa bíblica, es muy lacónica, es muy sutil. Nunca encuentran en la Biblia cientos de páginas desarrollando los personajes y explorando su psicología. Tienden a captar las cosas que se van sugiriendo mediante hábiles pinceladas. Este es un muy buen ejemplo de eso. Pero déjenme proporcionarles un poquito de contexto para comprender la historia de hoy. Hablamos de Elías, el gran profeta, en cierto modo el profeta más grande de Israel. Se había presentado ante el rey Ahab, lo había desafiado debido a la idolatría de Ahab. Cuando el rey se rehusó a escuchar, Elías declara que una gran sequía sobrevendrá en el territorio. Soy de California, sé de las sequías y cuán devastadoras pueden ser. Lo primero que quiero que vean es que este tipo de cosas nunca son arbitrarias en la Biblia. Como si Dios estuviera de mal humor y ha sido ofendido, entonces va a enviar este castigo arbitrario. No. Esta es la fórmula. Tenemos que desentrañar estos símbolos. La conexión con Dios conduce a la vida. La conexión con Dios es como tener un jardín de vida floreciente. Cuando cortamos la conexión con Dios, lo que sucede es la sequía, la ausencia de vida. Eso es lo que sucedió debido a la idolatría del rey Ahab, que se está expandiendo por el país. Elías mismo, como cualquier otra persona en el país, es víctima de la sequía. Dios le dice, escuchen, dirígete al torrente de Kerit. Eso significa un pequeño río. Bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. De acuerdo, ¿qué está sucediendo aquí? Aquí está Elías básicamente desamparado, hay sequía, nada está creciendo, el agua se está agotando, va a pasar hambre, se va a morir. Pero él confía en el Señor. No en sus propios recursos, confía en el Señor. Y Dios le promete que cuidará de él. Así es que efectivamente bebe y los cuervos vienen y lo alimentan. Esta es la gran lección espiritual. Hay momentos en la vida, tal vez haya alguien escuchándome ahora que esté atravesando uno de ellos, cuando te sientes totalmente reseco. Las fuentes de la vida ya no están allí, estás preocupado. ¿Cómo vas a sobrevivir? Tal vez no en el sentido físico, pero sí en el psicológico y espiritual. ¿De qué manera te está alimentando Dios? O mejor, ¿a quién o qué está enviando Dios para alimentarte? Es una cosa extraña. Ve a este pequeño río. ¿Es ese tal vez el lugar óptimo para saciar tu sed? Probablemente no. ¿Y cuervos que te lleven de comer? ¿Es eso lo que hubieras elegido? Probablemente no. Pero Dios responde, algunas veces de modo misterioso e inesperado cuando estamos con necesidades urgentes. La gran virtud de Elías es que confía en el Señor. Bueno, la historia continúa, la sequía continúa y en un momento el torrente de Kerit, este pequeño curso, se seca. ¿Pueden imaginarse el temor de Elías que dependía de este curso de agua? Pienso en las montañas aquí arriba de mi casa en California. Cuando llueve, que es bastante raro, corre el agua en los torrentes, pero luego se secan rápidamente. Son nada más que un lecho seco de rocas. ¿Cómo se sentiría Elías mientras el río se achicaba y su fuente de vida se estaba agotando? Muchos de ustedes que me están escuchando ahora tal vez se sientan de esa manera, que las fuentes de vida se están agotando. Se preguntan cómo van a sobrevivir, pero Elías continúa confiando, no entra en pánico, confía en la providencia de Dios. Eventualmente escucha un mensaje del Señor, escuchen. Anda y vete a Sarepta de Sidón y quédate ahí, pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer. Ahora bien, esta es una orden muy extraña. Estas palabras significan muy poco para nosotros ahora, pero para alguien de su época significaba, en primer lugar, que era enviado fuera del territorio de Israel. Les diré esto, he viajado por el mundo un poco. Vivir en un país extranjero es un poquito riesgoso, es un poquito atemorizante. Me fui a vivir a París para estudiar años atrás y te das cuenta, estoy dejando atrás mi país, estoy en ese territorio extranjero, no se habla mi propio idioma, no estoy seguro cómo funcionan las cosas. Es siempre desafiante dejar, como decimos ahora, la zona de confort. Pero Elías es llamado a salir de Israel hacia una tierra extranjera. Más aún, se lo llama a una ciudad extranjera y a visitar una viuda.
Ahora bien, en la sociedad de su tiempo no había prácticamente nadie en el nivel social más bajo que una viuda. En primer lugar, las mujeres eran consideradas como ciudadanos de segunda clase. Y luego una viuda era alguien sin apoyo financiero ni emocional. Estaba prácticamente por las suyas, en el peldaño más bajo de la escala social. Así que aquí está Elías. Estoy preocupado, Señor, me estoy quedando sin alimentos y sin agua. La falta de vitalidad me está amenazando. De acuerdo, dice el Señor, tengo la solución. Deja el país, ve a una tierra extranjera de la que no sabes nada y cuando estés allí visita a una viuda y ella te alimentará. ¿Estás bromeando? ¿Qué trama Dios aquí? Creo que lo que a menudo trama es llamarnos fuera de nuestra zona de confort, invitándonos a confiar en su providencia, siguiendo no nuestros propios instintos, no nuestros propios proyectos y planes, sino sus planes y proyectos para nosotros. Cuando estén atravesando estos momentos de falta de vitalidad, estén atentos a la gente que Dios les está enviando. Estén atentos a la gente a la que Dios los ha enviado. No son sus vidas y sus proyectos, sino los proyectos de Dios para ustedes. Piensen también cuán a menudo en la Biblia los grandes héroes de la historia de la salvación son llamados fuera de su zona de confort. Moisés es el ejemplo primordial, llamado a salir de Egipto hacia el desierto, pero una y otra vez es el llamado a confiar. Así que Elías se dirige a Sarepta y a la viuda. Todo lo que he dicho hasta este punto es una introducción a nuestra lectura de hoy. Ese es el escenario para lo que leemos en la misa. Escuchen, Elías se encuentra con la viuda en el pueblo. Como todos los demás, está sufriendo los efectos de la hambruna. Y les advierto, estamos en el tiempo antiguo, no había ningún medio de apoyo, ningún programa del gobierno para ayudar a los pobres, especialmente si eras una viuda y te estabas quedando sin alimento y sin agua. Quiero decir, estarías bajo una presión desesperante y esa es la situación en la que está. Bueno, el profeta, confiando en la orden de Dios, se acerca de ella y le dice, mira, necesito un trago de agua y un poco de pan. Y esta es su respuesta. Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ella está con lo último de alimentos, sus últimos recursos. Y luego, como para dejárselo claro, le especifica, ¿sabes lo que haré? Iré ahora mismo, recogeré un poco de leña para encender un fuego, haré una comida para mi hijo y para mí, y luego vamos a morir. En otras palabras, ella está en el límite total y absoluto de sus recursos. Y Elías debe haber pensado, ¿es esta la mujer a la que he sido enviado para resolver mi problema de hambre? Esta es la solución más loca e improbable que podrían imaginar. Pero él confía. De nuevo, especialmente los que están sufriendo en estos momentos, aquellos que están pasando por un tiempo dificultoso, un tiempo de sequía. Confiar en la providencia de Dios, las personas a las que los ha enviado, las personas que les ha enviado a ustedes, confiar. Y entonces Elías, esperando contra toda esperanza, se podría decir, casi en una fantasía alocada, le dice, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí. Bueno, siempre me ha parecido esa frase casi como si viniera de Mel Brooks. Hay algo tan propio de los judíos en ese humor. Imagínense a una mujer que dice, mira, te acabo de decir que me estoy muriendo, estoy preparando una comida más y luego voy a morir. ¿Y tú me pides que te haga un panecillo para ti? Tenemos a estas dos personas realmente desesperadas, Elías, que no tiene nada, que ha sido enviado a la viuda, que tiene casi nada, pero en ese momento decisivo, confiando en lo que el Señor lo ha llamado a hacer, le pide que dé. Y ahora aquí está el eje espiritual, aquí es donde realmente la historia gira. Entonces ella confía. De acuerdo, haré lo que pide el profeta y le prepara entonces este panecillo. Y escuchamos luego maravillosamente que ni el aceite ni la harina se agotan. Ella donó lo poco que tenía y entonces encontró que sus recursos se multiplicaron. Sí, alimento suficiente para sostener ahora a ella y a su hijo y al profeta.
¿Por qué funcionó? Porque en el momento de la verdad, estas dos personas desesperadas confiaron en el Señor. Y la viuda de Sarepta, estimulada por Elías, se topó con, he hablado a menudo de esto, lo que Juan Pablo II llamaba la ley del don. Si quieren resumir esta historia espiritual, está justo aquí. Su ser se engrandece en la medida en que dan. Pongan esa frase en sus protectores de pantalla, pónganla en sus refrigeradores. Vivan de acuerdo a ella. Su ser se engrandece en la medida en que dan. Todo instinto en nosotros dice, no, toma las cosas para ti, aférrate a ellas, guárdalas, consérvalas, asegúrate de tener lo suficiente. La gente quiere una parte, manténlos a raya, esa es tu posesión. Pero eso va en contra de la lógica básica del universo, porque el creador del universo es amor. Decimos que Dios es amor. El amor no es algo que Dios hace de vez en cuando, no es uno de los atributos de Dios, es lo que Dios realmente es en su totalidad. El amor, por lo tanto, es el secreto, el amor es el gran misterio, la verdad oculta de todas las cosas. Y el modo en que funciona es que cuanto más das de tu vida, eso es lo que significa amor, desear el bien del otro, más crece la gracia divina en ti. Esta pequeña historia es el secreto de todos los santos. Los santos son todos diferentes en personalidad, contexto, en todo, pero son todos iguales respecto a esta consideración. Todos han comprendido la ley del don. Y es por ello que se convierten en fuentes de vida. ¿Ven por qué esta historia es tan fascinante? Estas dos personas están desesperadamente en aprietos, las fuentes de vida se han agotado. ¿Cómo liberan esas fuentes? Den incluso lo poco que tengan. Y encontrarán que crece en ustedes 30, 60 y 100 veces, como lo expresa Jesús. Así que, lecciones espirituales. Cuando se encuentren, tal vez algunos de ustedes lo estén ahora, en un tiempo de sequía y hambruna, en que las fuentes de vida parecen haberse agotado, confíen en el Señor. Confíen en su providencia, no se rindan. Escuchen, por medio de las cosas que les suceden, la gente con la que se encuentran, escuchen lo que les están diciendo. Estén atentos, especialmente de la gente que les coloca en su camino, la gente a la que Él los envía por las circunstancias de sus vidas. Y luego, cuando estén en su mayor angustia, den, en amor, incluso lo poco que tienen. Y encontrarán que los recursos no se agotan. De hecho, se multiplican. Nuevamente, especialmente tal vez para aquellos que están pasando por una época de sequía, quiero que recuerden en su mente estos dos personajes, Elías y la viuda, y cómo descubrieron juntos la ley del don. Y Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube.